Tras mi renacimiento, me propuse evitar a Chloe a toda costa. Cuando volvía de alguna misión y pasaba por delante de mi escuela, me escabullía por la puerta de atrás para no verla. Cuando salió a bailar con su primer amor por su cumpleaños, me quedé dentro estudiando a solas. El día que vencía el plazo para presentar las solicitudes universitarias, la trasladaron a un puesto en Austin, así que me aseguré de entrar en una universidad de Boston. Lo hice porque, en mi vida anterior, tras suspender los exámenes de admisión, acepté la propuesta de matrimonio de Chloe. Pero después de la boda, se convirtió en una persona completamente distinta. Sus despliegues duraban 2 o 3 años, y solo volvía a casa 1 o 2 días antes de partir de nuevo. Sabía que me menospreciaba por no haber entrado en la universidad, que pensaba que no era digno de ella. Así que hice todo lo posible por ser la esposa perfecta de un militar, criando a nuestros hijos y cuidando de nuestros padres, sin quejarme jamás. Pero en su lecho de muerte, cuando le pregunté si tenía algún último deseo, me dijo: quiero divorciarme de ti y casarme con Liam Anderson. Es la única manera de que nos entierren juntos. Añadió: en cuanto a esa carta de aceptación que te di, la he pagado con toda mi vida. Ethan, no te debo nada. No me queda mucho tiempo y quiero pasarlo con el hombre que de verdad amo. Sentí como si me hubiera caído un rayo. No fue que hubiera suspendido los exámenes años atrás. Fue que Chloe me robó la carta de admisión y se la dio a Liam. Él llegó a ser profesor universitario, mientras que yo no fui más que una pequeña granjera de pueblo, con mi mundo confinado a la cocina. Desde el principio, Chloe y Liam habían conspirado para robarme la vida que me correspondía. Un terror helado me invadió el corazón, y estaba tan inestable que apenas podía mantenerme en pie mientras la interrogaba, con la voz ronca de angustia. Mis propios hijos, sin embargo, se impacientaron conmigo. Era solo una carta de aceptación. ¿Qué tiene de malo? Papá, sin ánimo de ofender, pero aunque hubiera sido, probablemente habrías abandonado. Nunca habrías tenido tanto éxito como el tío Liam. Exacto. Has sido esposa de un militar durante décadas. No es que hayas tenido una vida difícil. Mamá y el tío Liam siempre se han amado. Tú eres la razón por la que ella tuvo que escaparse todos esos años para estar con él. ¿Por qué no te haces a un lado? Estamos hartos de tener un padre tan patético. Finalmente lo comprendí. De los 50 años de nuestro matrimonio, Chloe había pasado 48 de sus despliegues con Liam. Y mis hijos, mi propio hijo y mi hija, lo sabían todo. Me ayudaron a guardar el secreto. Salí del hospital aturdida y me encontré justo delante de un camión que venía a toda velocidad. Cuando abrí los ojos, había regresado al día en que íbamos a fijar la fecha de nuestra boda. Si no hay objeciones, fijaremos la fecha para el 10 del mes que viene. ¿Qué te parece? La voz de Chloe era baja y firme, cada palabra me clavó un escalofrío en el pecho. No. Levanté la cabeza y la miré fijamente. Cancelo la boda. La habitación quedó en silencio al instante. El aire pareció congelarse. Mis padres abrieron los ojos con incredulidad. Antes de que Chloe pudiera reaccionar, mi padre golpeó la mesa con la mano. ¿De qué demonios estás hablando, muchacho? Llevas años detrás de Chloe, completamente enamorado de ella. Ahora es ella quien organiza todo, ¿y tú te crees muy importante? El rostro de mi padre se ensombreció. Ethan, no seas tonto. Tienes suerte de que una mujer como Chloe siquiera te mire. Mi voz era firme. Ella es oficial militar. Yo solo soy un chico pobre de un pueblo pequeño. Venimos de mundos diferentes. Eso jamás funcionaría. Chloe me miró fijamente, con una mirada intensa, como si intentara leerme el alma. Habló en voz baja. Como soy yo quien pregunta, esas cosas no me importan. El programa de voluntariado termina pronto. Volverás a la ciudad conmigo. En mi vida anterior, esa frase había determinado todo mi futuro. Pero esta vez, no iría a ninguna parte con ella. Saqué una bolsita de tela de debajo de la cama. Sabía que la verdadera carta de aceptación la tenía Liam. Esta vez iba a recuperar lo que me pertenecía por derecho. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, me colé en la habitación de Liam. Tal como esperaba,
tras rebuscar un poco, encontré la carta de aceptación guardada en su armario. A la tenue luz de la luna, pude ver mi nombre impreso con claridad en el papel. Las lágrimas corrían por mis mejillas. La cambié por una falsificación, apreté con fuerza la carta auténtica y salí corriendo. En los días siguientes, fui un hombre distinto. Ya no seguía a Chloe como un perrito faldero, haciendo recados para ella. Dejé de hablarle a menos que ella me dirigiera la palabra. Incluso cuando pasaba a mi lado y sentía su mirada, simplemente apartaba la vista como si fuera una completa desconocida. Al principio, Chloe no le prestó atención, suponiendo que solo estaba enfurruñada. Unos días después, tras terminar la cosecha de otoño, el pueblo organizó una fiesta alrededor de una hoguera. Hubo un momento de la velada para elegir pareja de baile, y los hombres tuvieron la primera oportunidad. Me tocó ser la primera en elegir. Chloe estaba entre la multitud, esperando que la eligiera, lo que la obligaría a bailar con Liam como suplente. Justo cuando probablemente planeaba su rechazo, oyó mi voz. Elijo a Sarah Jenkins. La expresión de Chloe se ensombreció al instante. El resto de la noche estuvo completamente distraída bailando con Liam. Al terminar el baile, Chloe me acorraló. ¿Has olvidado que estamos comprometidos?, preguntó. ¿Cómo te atreves a coquetear con otra mujer? Casi me reí. Si crees que estoy coqueteando, entonces quizá deberíamos romper el compromiso. Te ahorraría el trabajo. Su expresión se volvió gélida. Imposible. La palabra se le escapó de los labios antes de que pudiera detenerla, y su vehemencia me dejó atónito. ¿Cuánto amaba a Liam como para estar tan desesperada por sacrificar su vida entera por él? Ya no me molesté en discutir. Simplemente me di la vuelta y me alejé. Al terminar la fiesta, todos empezaron a irse a casa en pequeños grupos, y me encontré caminando junto a Liam. El sendero de montaña era traicionero en la oscuridad total. De repente, Liam resbaló. Gritó al caer hacia atrás, e instintivamente intenté sujetarlo, pero su peso me arrastró por el precipicio con él. Ambos logramos agarrarnos a una rama seca, quedando suspendidos en el aire. Debajo de nosotros solo había una oscuridad abismal, y el viento aullaba como una fiera. Los demás habitantes del pueblo se reunieron en la cima de la loma, murmurando con preocupación. Solo hay una cuerda, no hay tiempo para volver por más. Si tiran de una, la otra se soltará y caerá. Chloe, aquí tú mandas. Tienes que tomar la decisión. Yo digo que salvemos a Ethan. Es un gran trabajador, un buen hombre. Sí, y es su prometido, ¿verdad? Claro que lo salvará primero. Chloe estaba al borde, con la mirada fija en nosotros dos, suspendidos sobre el abismo. El rostro de Liam estaba pálido, sus ojos suplicantes. Chloe, sálvame, suplicó. Yo solo me aferré a ella, con la mirada serena mientras la observaba. Ella dudó apenas un instante antes de hablar, con voz clara y firme. Primero salva a Liam. Sentí un vuelco en el corazón, como si me hubieran golpeado, y una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Lo sabía, no importaba cuántas oportunidades le diera, su decisión siempre sería la misma. En cuanto empezaron a subir a Liam, la rama se movió violentamente. Perdí el agarre y caí hacia atrás en la oscuridad. Por suerte, los demás reaccionaron rápido. Varias manos se extendieron rápidamente, agarrándome de los brazos y arrastrándome de vuelta al otro lado del borde. Me pusieron a salvo, con el cuerpo lleno de cortes y moretones. Los habitantes del pueblo se agolparon a mi alrededor, preguntándome si estaba bien. ¿Qué le pasó a Chloe? ¿No es Ethan su prometido? ¿Cómo pudo elegir salvar a Liam primero en un momento así? Te digo, hay algo entre ellos dos. Apuesto a que ya han estado juntos. Al escuchar su charla, solo pude esbozar una sonrisa irónica. Me puse de pie, me sacudí la ropa y les dije, estoy bien, no se preocupen por mí. Luego me di la vuelta y empecé a caminar hacia casa. Ya en casa, me limpié las heridas y me puse ropa limpia. Apenas me había sentado cuando oí pasos afuera. La puerta se abrió y Chloe entró con una pequeña bolsa de suministros médicos. Su voz era tan grave y profesional como siempre. La miré con expresión neutra. ¿Qué pasa, Chloe?
Frunció el ceño, claramente desconcertada por mi tono distante. Dejó los materiales sobre la mesa. Sobre lo que pasó hoy, comenzó, con tono explicativo. Como responsable, no podía tener favoritismos. Por eso ordené que salvaran primero a Liam. Como futura esposa de un militar, tendrás que aprender a ser racional y no dejarte llevar por las emociones por tonterías. Sus palabras fueron tan ridículas que casi me reí. Antes, me habría sentido destrozada, agraviada y me habría devanado los sesos buscando excusas para ella. Ahora, me parece toda esta situación absurda. Asentí lentamente. Tienes razón, Chloe. Se quedó paralizada, claramente sorprendida por una respuesta tan tranquila. Abrió la boca para decir algo más, pero la interrumpí. ¿Está bien, Liam? Deberías ir con él. Él necesita tu preocupación más que un tipo rudo como yo. Chloe palideció. No podía creer que el hombre que solía seguirla a todas partes ahora la estuviera rechazando activamente. Parecía sentir que me había convertido en alguien a quien no podía comprender. Tras un momento de silencio, finalmente dijo, descansa. Volveré a verte otro día. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. La vi marcharse, sabiendo que probablemente pensaba que solo estaba fingiendo valentía, pero jamás lo entendería. En esta vida, me negaba a malgastar ni un ápice de sentimiento en ella. Mi futuro me pertenecía. Mientras tanto, cuando Liam se enteró de que Chloe había venido a verme, se enfureció. Me encontró junto al lago, con la mirada fría y una sonrisa burlona en el rostro. ¿De verdad crees que un don nadie como tú merece a Chloe? Incluso si se casa contigo, ¿piensas que alguna vez te ganarás su corazón? No eres más que un pobre peón. ¿Qué te hace pensar que estás a su altura? No discutí. En mi vida anterior, había pasado 50 años aprendiendo, a las malas, que cada palabra que acababa de decir era cierta. Así que esta vez no iba a luchar por algo que nunca me perteneció. Solo quería recuperar mi vida, la que Liam me había robado. Liam, no tengo ninguna intención de casarme con Chloe, y no voy a pelear contigo por ella. Si la quieres, es toda tuya. Su rostro palideció por la sorpresa. Claramente no esperaba esa respuesta. Fue como si su puñetazo hubiera impactado en una almohada. Rechinó los dientes, me agarró del brazo de repente y me hizo perder el equilibrio, tirándome al lago. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Liam empezó a gritar y a chapotear en el agua. Me quedé de pie en la orilla, observándolo forcejear con fría indiferencia. Sabía que estaba fingiendo, pero no tenía ningún deseo de desenmascararlo ni de ayudarlo. Justo entonces, Chloe llegó corriendo. En cuanto vio a Liam chapoteando en el lago, su expresión se endureció. Me apartó de un empujón y se lanzó al agua sin pensarlo 2 veces, llevándolo a la orilla. Liam estaba empapado hasta los huesos, pálido como un muerto, con un aspecto de auténtico terror. Se desplomó en sus brazos, y su voz fue un débil susurro. Chloe, tenía tanto miedo. La expresión de Chloe se ensombreció aún más. Ayudó a Liam a levantarse, me lanzó una mirada gélida y dijo, más te vale que esté bien. Llevaron a Liam de urgencia a la clínica, y como yo estaba involucrada, la gente del pueblo insistió en que los acompañara. Media hora después, el médico salió apresuradamente, con la frente perlada de sudor. No es bueno. Inhaló mucha agua y se golpeó la cabeza con una roca. Necesita una transfusión urgente, pero las reservas de nuestra clínica son bajas. Necesitamos un donante con sangre tipo A, y ya. Chloe giró la cabeza bruscamente hacia mí, con voz imperativa. Tú y Liam tenéis el mismo tipo de sangre. ¿Vas a donar? No podía creer lo que oía. ¿Y por qué iba a hacer eso? Su rostro se ensombreció, su voz tensa por la furia contenida. Porque fuiste tú quien lo empujó. Solté una risa fría. ¿Y cómo lo sabes, Chloe? ¿Lo viste? ¿O simplemente supones que soy culpable porque estaba ahí cuando decidió darse un chapuzón? Mis palabras la dejaron sin habla, incapaz de responder. Tras un tenso silencio, dijo, la vida de un hombre está en juego. Deja de comportarte como un niño. Dona la sangre ahora. Podemos ocuparnos de todo lo demás después.
Ella no iba a ceder, y yo sabía que no podría irme hasta que esto se resolviera. Respiré hondo. De acuerdo, le daré mi sangre. Pero solo si aceptas cancelar la boda. Después de hoy, se acabó. Chloe se quedó paralizada, con el rostro endurecido. Entre dientes, dijo, dale la sangre. No dije ni una palabra más. Me di la vuelta y entré en la consulta. Salí mareada y débil. Chloe me esperaba junto a la puerta. En un gesto inusual de preocupación, se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros. Pero su tono seguía siendo tan autoritario como siempre. Liam está despierto. Me burlé y tiré su chaqueta al suelo. Liam se metió de lleno. Dije, con voz gélida. Créanlo o no, no me disculpo por nada. En cuanto llegué a casa, empecé a hacer las maletas. El semestre empezaba a la vuelta de la esquina y no iba a dejar que nadie me impidiera vivir la vida que me correspondía. Por suerte, cuando mis padres me vieron haciendo la maleta, supusieron que me preparaba para irme a la ciudad con Chloe, así que no preguntaron nada. Unos días después, Chloe recogió personalmente a Liam de la clínica, mimándolo y diciéndole a todo el pueblo que no le dieran ningún trabajo pesado. Mientras tanto, ignoraba por completo que yo, recién llegada de donar sangre, volvía a trabajar duro en el campo bajo el sol abrasador. Algunos vecinos no soportaban la escena. Me apartaron y me aconsejaron que arreglara las cosas con Chloe, que le dijera unas palabras bonitas para reconquistarla antes de perder una oportunidad tan buena. Yo solo sonreí. No me voy a casar con ella. Ya lo cancelamos. Ante sus miradas de asombro, simplemente bajé la cabeza. Todos los días trabajaba y ahorraba en secreto hasta el último centavo, preparándome para irme. El fin del programa de voluntariado y el comienzo del semestre se acercaban. Guardaba mis ahorros en una vieja caja de lata oxidada. Allí depositaba todas mis esperanzas para el futuro. Entonces, un día, Chloe apareció en mi casa cargada de regalos. Vestida con su impecable uniforme de oficial, les sonrió cálidamente a mis padres. Señor y señora Miller, esto es para ustedes. Un pequeño detalle como muestra de mi agradecimiento antes de que Ethan y yo partamos hacia la ciudad. Me quedé paralizada, a punto de dejar caer el cuenco que tenía en las manos. No podía creer lo que oía. Me acerqué a grandes zancadas y le pregunté, ¿de qué estás hablando? ¿Que me vaya a la ciudad contigo? Aceptaste romper el compromiso. Chloe frunció el ceño, con un dejo de exasperación en la voz. Estabas enfadado, Ethan. No le di importancia. Un compromiso es algo serio. No puedes cancelarlo así como así. Estaba tan furiosa que sentí que se me helaba la sangre. No podía creer que faltara a su palabra, que ignorara tan descaradamente lo que yo quería. Abrí la boca para replicar, pero mi madre se me adelantó. Deja de ser tan desagradecida, me regañó. Que una mujer como Chloe quiera unirse a nuestra familia es lo mejor que nos ha pasado en la vida. ¿Por qué armas tanto escándalo? Intervino mi padre con semblante serio. ¿Acaso no sabes reconocer algo bueno cuando lo ves? Eres un chico de pueblo. No sé qué hiciste para merecer que una mujer como Chloe se fijara en ti. Apreté la mandíbula, reprimiendo la rabia que me hervía por dentro. Miré fijamente a Chloe, con voz fría como el acero. Tienes razón, Chloe. Eres una oficial respetada. ¿Por qué querrías casarte con un simple campesino? ¿Acaso tienes una razón para casarte conmigo? Su expresión vibró. Por un instante, pareció creer que yo sabía algo, pero enseguida lo descartó. Su voz se suavizó. Me caso contigo porque te amo, por supuesto. Solté una risa amarga. ¿Que me amas? ¿Es por eso que en 50 años de matrimonio pasarías 48 con Liam? ¿Es por eso que tu último deseo sería divorciarte de mí para que te entierren junto a él? ¿Es por eso que robarías mi carta de aceptación y destruirías todo mi futuro? ¿Todo por él? La ignoré y entré en mi habitación. Ni hablar de casarme con ella. El semestre empezaba en 2 días y me iría. La noche antes de mi partida, comenzó un aguacero torrencial. Llamaron a todos los habitantes del pueblo para que acudieran a los canales de riego y evitaran una inundación.
Mientras mis padres se apresuraban a ponerse los impermeables, metí la carta de aceptación dentro de mi camisa. La lluvia arreció y el agua de los canales subió rápidamente. Me uní a los demás, apilando desesperadamente sacos de arena. Justo entonces, apareció Liam bajo un paraguas, pálido como la muerte. «Chloe, vine a ayudarte», dijo. Chloe se acercó rápidamente, con voz de reproche. «Liam, ¿qué haces aquí? Es demasiado peligroso. Tienes que volver». Él negó con la cabeza obstinadamente. «No, Chloe, me quedo contigo. No puedo dejar que te enfrentes a este peligro sola». Frunció el ceño, a punto de replicar, pero justo en ese momento, el terraplén cedió. Un muro de agua se abalanzó sobre nosotros como una bestia, derribándome. La corriente arrastró también a Liam, y Chloe tuvo que sujetarlo con la otra mano. La corriente se hacía más fuerte y noté que su agarre flaqueaba. De repente sonreí. Mi voz era baja, pero sabía que me oía por encima del rugido del agua. «Chloe, recuerda esto, una vez te quise de verdad, pero ahora no quiero saber nada más de ti. Después de esto, no nos volvamos a ver jamás». Dicho esto, extendí la mano, uno a uno, fui soltando sus dedos de mi brazo. Me dejé llevar por la corriente, arrastrándome hacia la oscuridad. Lo último que oí fue el grito desesperado y desgarrador de Chloe. Ethan, al amanecer, por fin logré llegar a la orilla del río. Nadie en el pueblo sabía que era una buena nadadora. Había pasado toda la noche luchando contra la corriente y finalmente había llegado a salvo. Llegué tambaleándome a la vieja capilla abandonada en las afueras del pueblo, donde había dejado mi mochila y la carta de aceptación antes de ir a los canales. Sin dudarlo un instante, subí al primer autobús que salía del pueblo. Por la ventana, el cielo, limpio tras la tormenta, era de un azul brillante y despejado. Mientras veía cómo el pueblo se desvanecía tras de mí, una profunda sensación de alivio me invadió. Supe que, a partir de ese momento, mi vida por fin me pertenecía. Cuando Chloe despertó, estaba en la clínica del pueblo. El olor penetrante y punzante del antiséptico le llenó la nariz, y la arrugó con disgusto. «Señora, está despierta». Su segundo al mando se apresuró a ayudarla a incorporarse. «¿Dónde está Liam? ¿Está bien? ¿Lo encontraron?», preguntó con urgencia, agarrando el brazo del hombre. «No se preocupe, señora. Los vecinos encontraron al señor Anderson. Está en la habitación de al lado». El médico lo revisó. «Solo son algunos rasguños y moretones. Nada grave». El hombre hizo una pausa, miró a Chloe y continuó con vacilación. Pero Ethan Miller, por su parte, hablaba con tono dubitativo, como si no supiera cómo dar la noticia. Al oír mi nombre, Chloe sintió un extraño pánico. «¿Ethan? Dilo ya. ¿Cuántas veces te he dicho que no murmures en tus informes?». Sobresaltado por su tono cortante, el hombre se puso firme. «Señora, nuestros hombres y los vecinos llevan 3 días y 3 noches buscándolo, pero no hay rastro de Ethan Miller. Los lugareños creen que probablemente la corriente lo arrastró río abajo». «¿Cómo es posible? No es una zona tan grande. ¿Cómo es posible que no lo encuentren? Salgan a buscarlo ahora mismo. No me importa lo que cueste. Encuéntrenlo». Chloe estaba tan agitada que se movió demasiado rápido, lastimándose y jadeando de dolor. Al ver su desesperación, su subordinada no dudó. «Sí, señora, organizaré un equipo de búsqueda más grande de inmediato». Pero no pudo evitar preguntárselo. Nunca antes había parecido preocuparse mucho por mí. Esta repentina preocupación era inusual en ella. Tras su partida, Chloe se recostó sobre las almohadas, sintiéndose agotada. Era extraño. No comprendía por qué sentía esa urgencia tan intensa. Cuando cerró los ojos, lo único que pudo ver fue el momento en que solté su mano, justo antes de que todo se volviera negro. ¿Por qué la había soltado? ¿Acaso suponía que ella elegiría a Liam en lugar de a él? En ese último instante, antes de que el agua se lo llevara, le había dicho que jamás volverían a verse y que una vez la había amado de verdad. ¿Qué significaba todo aquello? 1000 preguntas le daban vueltas en la cabeza, pero no había nadie que pudiera responderlas. Lo pensó una y otra vez,
Hasta que finalmente decidió que tenía que encontrarme y exigirme una explicación. Chloe decidió unirse a la búsqueda. Al fin y al cabo, yo era su prometido. No podía quedarse de brazos cruzados. Estaba a punto de levantarse cuando llamaron a la puerta. Chloe, me han dicho que ya estás despierta. Vine a ver cómo estabas. Liam entró, con los ojos enrojecidos mientras la miraba en la cama. Chloe, por fin te has despertado. Normalmente, una escena así le habría conmovido profundamente, pero hoy no sentía nada. Simplemente se quedó mirando. Un pensamiento extraño se había instalado en su mente. Si Liam no hubiera aparecido, tal vez no me habría dejado llevar. Tal vez no estaría desaparecida ahora mismo. Al ver su expresión vacía, Liam se preocupó y le dio un suave codazo. Chloe, ¿qué te pasa? Su tacto la sacó de su ensimismamiento. Todavía estoy un poco mareada por haberme despertado. Me alegro de que estés bien. Logramos salir con vida, pero aún no han encontrado a Ethan. Como él me había mencionado, Chloe estaba a punto de sugerir que buscaran juntos, pero su siguiente frase la dejó helada. Chloe, la inscripción a la universidad es esta semana. Tengo que preparar mis cosas. Obviamente, la boda se ha pospuesto, pero no puedo faltar a la inscripción. No creo que pueda ayudar con los grupos de búsqueda. La urgencia en su voz era inconfundible. Sabía que sonaba insensible mencionar la universidad en un momento así, pero la inscripción era en pocos días y no podía permitirse perder más tiempo. Chloe se quedó perpleja. Llevaba días desaparecida, pero Liam no mostraba ninguna preocupación por mí. Su única inquietud era perderse el inicio del semestre. Era como si mi vida no le importara en absoluto. Al ver su rostro familiar, Chloe sintió una repentina sensación de lejanía. Parecía un extraño, o tal vez nunca lo había conocido de verdad. Avisaré al grupo de búsqueda. No tienes por qué unirte a ellos. Vete a casa y descansa. Su tono era frío, pero Liam, completamente ajeno a todo, simplemente se alegró de que lo excusaran y salió rápidamente de la habitación. Tras su partida, Chloe se quedó mirando al techo, preguntándose si había valido la pena sacrificarlo todo por Liam. En contra de las recomendaciones de su médico, abandonó la clínica. De día, se unía a los grupos de búsqueda. Por la noche, se quedaba en mi antigua habitación. Era el único lugar donde sentía algo de paz. Mi habitación estaba escasamente amueblada. Solo un escritorio, una silla, un pequeño armario, una lámpara y una cama. Al ver la gruesa pila de libros de texto y apuntes sobre mi escritorio, Chloe sintió una punzada desconocida en el pecho. Debí de haber trabajado muchísimo para entrar en la universidad. Todavía recordaba vívidamente el día en que se entregaron las cartas de aceptación, la expresión de absoluta devastación en mi rostro cuando no mencionaron mi nombre. Sintió un ligero remordimiento entonces, pero ya había decidido asegurar ese lugar para Liam. Casarse conmigo era la única forma de garantizar que su secreto estuviera a salvo. Una ráfaga de viento repentina sacudió la ventana, y al intentar cerrarla, Chloe tiró sin querer un bolígrafo del escritorio. Al agacharse a recogerlo, se dio cuenta de que faltaba la bolsita de tela que yo guardaba debajo de la cama. Frunció el ceño, confundida. Mi tía me lo había regalado. Era lo que más apreciaba. ¿Por qué habría desaparecido? En nuestra pequeña comunidad, los robos eran algo inaudito, así que tuvo que haber sido robado por alguien que vivía aquí. Chloe abrió el cajón de mi escritorio y vio que estaba casi vacío. Al abrir el armario, descubrió que toda mi ropa también había desaparecido. Su mano se aferró con fuerza a la puerta del armario. Una escalofriante revelación la invadió. No se trataba de un simple caso de persona desaparecida. Era mucho más probable que yo no hubiera desaparecido en absoluto. Yo ya había planeado mi partida. La sola idea la dejó atónita. ¿Pero por qué? Estábamos a punto de casarnos. ¿Por qué se habría ido? ¿Y por qué sin decir una palabra? Chloe se devanó los sesos, intentando recordar algo extraño en mi comportamiento antes de la inundación, pero no recordaba nada. De repente, todo se le nubló. Ya fuera por las heridas o por el puro agotamiento, se tambaleó y cayó al suelo.
Lo siguiente que supo fue que la despertó el sonido de fuertes sollozos. Forzó los ojos para abrirlos y vio a Liam sentado a su lado, llorando. En cuanto la vio despierta, dejó de llorar. Mi carta de aceptación, dijo con voz entrecortada. Es falsa. La oficina de admisiones dijo que el sello oficial está mal. Le entregó la carta mientras hablaba. ¿Cómo es posible?, murmuró Chloe, tomándola. ¿Cómo puede ser falsa? Recordaba perfectamente haberla tomado ella misma de mi habitación. La examinó. Aunque parecía similar, el papel tenía una textura completamente distinta y el color del sello de la universidad era ligeramente diferente. Al juntar todas las piezas, la ropa que faltaba, la habitación vacía, la carta falsa, una terrible sospecha comenzó a asaltarla. ¿Pudo haberlo sabido? ¿Sabía que Liam debía ocupar su lugar? Pero eso era imposible. Por seguridad, solo ella y Liam conocían el plan. ¿Cómo iba a enterarme? Chloe, ¿qué hago ahora?, suplicó Liam. La oficina de admisiones me dijo que volviera a casa y viera si habían cambiado la original. ¿Pero quién pudo haberlo hecho? Solo tú y yo lo sabíamos. Su voz sonaba desesperada. ¿Crees que fue Ethan?, preguntó de repente. ¿Y si descubrió nuestro plan y robó la carta auténtica? El pensamiento reflejaba a la perfección su propia sospecha. Pero en ese momento, le preocupaba mucho más otra cuestión. ¿Dónde estaba? Solo nosotros lo sabíamos. Haré que mi gente lo investigue. ¿Y mi matrícula? La universidad espera una respuesta, dijo Liam, cada vez más irritado por su calma. Todavía podía imaginar la escena en la oficina de admisiones, la larga fila de estudiantes y él, el único con una carta falsificada. La humillación era insoportable. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, admirado por todos. Nunca en su vida se había sentido tan avergonzado. Te dije que lo investigaría. Y es imposible que Ethan lo haya tomado, espetó Chloe, perdiendo claramente la paciencia. Liam, que nunca la había visto tan irritada, se quedó atónito por un instante antes de cambiar rápidamente de actitud. Sabía que enfadarla ahora sería un desastre. No solo perdería su oportunidad de ir a la universidad, sino que también podría correr peligro su regreso a la ciudad. Pensando rápido, suavizó su expresión y le tomó suavemente del brazo. Chloe, lo siento. Estoy muy preocupado. Eso es todo. Sobre todo teniendo en cuenta que estabas dispuesta a casarte con Ethan. Todo por mí. Chloe, instintivamente, intentó retirar el brazo. Pero antes de que pudiera, la puerta de la habitación se abrió de golpe. ¿Qué está pasando aquí? Eran mis padres. Al verlos juntos, sus rostros se endurecieron. Chloe Vance, ¿qué significa esto? Tú fuiste quien arregló este matrimonio, ¿y así te comportas? ¿Así pensabas tratar a nuestro hijo? Mi madre estaba furiosa y no le importaba el rango de Chloe. Señores Miller, no es lo que parece. Por favor, déjenme explicarles. Chloe lloró, apartando rápidamente su brazo del de Liam. No hay nada que explicar. Somos gente sencilla. Claramente no somos lo suficientemente buenos para un oficial como usted. Gracias a Dios nuestro hijo tiene la capacidad suficiente para entrar a la universidad por méritos propios. La voz de mi padre resonó, y mientras se llevaba a mi madre, todas las miradas en el pasillo comenzaron a girarse. La palabra, universidad, quedó flotando en el aire, dejando a Chloe y a Liam atónitos. Sí, lo sabía. Sabía que había entrado. Ignorando las miradas de los curiosos y los gritos de Liam, Chloe se dio la vuelta y salió corriendo de la clínica. Fue directamente a mi antiguo instituto. Con la excusa de consultar los registros del programa de voluntariado, pidió la lista de alumnos admitidos en universidades ese año. Al ver mi nombre en la lista, se confirmaron sus peores temores. Una ola de pánico la invadió, una sensación que iba más allá de la culpa. Era una emoción compleja y enredada que ni siquiera podía definir. Lo único que sabía era que sentía una necesidad imperiosa de verme, de preguntarme por qué me había marchado sin decir nada y de saber qué quería decir cuando le dije que ya no la amaba. Chloe estaba hecha un lío. Disculpa, hijo.
Mi esposa ya es mayor. ¿Le importaría cederle el asiento un momento? Abrí los ojos con dificultad y vi a un anciano que le hacía señas a su esposa, que estaba a su lado. Estaba agotada del largo viaje en autobús, pero al ver lo frágiles que parecían, no pude negarme. Por supuesto, dije, levantándome de inmediato. Por favor, tome mi asiento. Recogí mis maletas y me puse de pie en el pasillo. Al contemplar el paisaje que pasaba por la ventana, me sentí mejor. Era la primera vez que viajaba en tren y, a pesar del largo viaje, todo me pareció nuevo y emocionante. Estaba deseando empezar mi nueva vida en la universidad. Unos 15 minutos después, el hombre regresó. Hijo, puedes volver a tu asiento. Conseguimos entradas para otro coche. Asentí y volví, solo para descubrir que se habían cambiado a los asientos justo enfrente del mío y habían dejado un paquete de galletas en mi asiento. Al ver mi confusión, la mujer explicó, son una especialidad local de nuestro pueblo. Un pequeño detalle para agradecerle que nos haya cedido el asiento. Oh, no tenía por qué, dije. Necesitaba estirar las piernas de todas formas. Intenté negarme, pero me metió el paquete en las manos. Tonterías, llévatelos. Para no ser descortés, finalmente acepté su amable gesto. Comentó que mi acento le sonaba familiar y entablamos una conversación. Cuando le dije que iba a estudiar a una universidad en Boston y mencioné el nombre de la universidad, su rostro se iluminó. Me dijo que su nieta, Jessica Reed, había ido a la misma universidad. Sonreí cortésmente, pero no le di mucha importancia. Era una universidad grande con decenas de carreras. Las probabilidades de que estuviéramos en el mismo departamento, y mucho menos en la misma clase, eran mínimas. Cuando llegó el tren, les deseé suerte y me dirigí al campus para matricularme. Al contemplar las imponentes puertas de la universidad, sentí un instante de desorientación. Mi mente divagó hacia mi vida pasada. Tras cumplir mi deseo y casarme con Chloe, no había encontrado la felicidad. En cambio, mi vida se había convertido en un ciclo interminable de tareas domésticas y cuidado de los niños. Dedicaba cada minuto de mi vida a mi familia, sin tiempo para mí misma. Chloe y los niños nunca lo dijeron abiertamente, pero sabía que les avergonzaba mi falta de estudios. Sus actos militares, las reuniones de padres y profesores de mis hijos, cada evento era un doloroso recordatorio de la enorme diferencia que me separaba de los demás. Nunca había ido a la universidad ni había tenido un trabajo de verdad. En algún momento quise cambiar eso. Busqué clases nocturnas, pero Chloe rechazó la idea, diciendo que los niños me necesitaban en casa. Me dejé convencer por ella y, al final, abandoné el sueño por completo. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que Chloe solo pensaba en sí misma en todo lo que hacía. Jamás tuvo en cuenta mis sentimientos. Me robó todo mi futuro por el hombre que amaba, y no sintió ni una pizca de remordimiento. En su opinión, la educación universitaria por la que tanto había trabajado le pertenecía por derecho a Liam. Pero esta vez era diferente. Tuve una segunda oportunidad y no volvería a cometer los mismos errores. Chloe, Liam, esta vida me pertenece. Oye, ¿necesitas ayuda con eso? Una voz cálida y agradable interrumpió mis pensamientos. Levanté la vista y vi a una joven con blusa azul de pie en los escalones. El sol iluminaba su rostro, haciendo que sus ojos parecieran especialmente brillantes. La miré fijamente un instante antes de que señalara mi pesada maleta. Oh, no, ya lo tengo, gracias. ¿Podrías decirme dónde están la oficina de registro y las residencias masculinas? Claro, dijo con una sonrisa. Sígueme. Se acercó y tomó el asa de mi maleta como si fuera lo más natural del mundo. No parecía gran cosa, pero la maleta pesaba mucho, llena de libros. No volví a protestar. Acepté su ayuda con gratitud. Después de registrarme, me acompañó hasta la residencia masculina. De verdad, no tengo palabras para agradecerte toda tu ayuda hoy, le dije, sintiéndome un poco culpable al notar el ligero brillo de sudor en su frente. No hay de qué. Ayudar a los estudiantes de primer año forma parte de mi trabajo como guía estudiantil. Por cierto, me llamo Jessica Reed. ¿Cómo te llamas? Jessica Reed. El nombre me sonaba. Era el nombre que había mencionado la mujer del tren,
Pero era bastante común y no quería parecer entrometido preguntando, así que me callé. Soy Ethan Miller. Nos presentamos y luego Jessica tuvo que irse para ayudar a otros estudiantes nuevos. Subí mi maleta 6 pisos a rastras. Al abrir la puerta de mi habitación, descubrí que no era la primera en llegar. Un chico ya estaba deshaciendo la maleta en la litera de arriba. Cuando me vio, saltó de la cama para presentarse. Tío. Soy Mike Davis. Estaba un poco nervioso, pero su simpatía me tranquilizó enseguida. Hola, Ethan Miller. Después de presentarnos, empezamos a hablar. Al ver que no tenía mucho que desempacar, sugirió que comiéramos algo en el comedor y termináramos de instalarnos más tarde. Justo cuando estábamos a punto de salir, algo se me cayó de la mochila. Mike reaccionó rápido y lo recogió. Cuidado, Ethan. No quiero romperlo. Miré hacia abajo y vi que era un pequeño colgante de jade que Chloe había intentado darme. Estaba segura de no haberlo cogido, así que debió de dejarlo en mi habitación y lo guardé por error. No es nada, solo una baratija. La dejé sobre mi escritorio y salí con Mike. Desde aquel día en la clínica, Liam había notado un cambio significativo en la forma en que la gente lo trataba. No lograba identificar la causa exacta, pero el cambio era palpable. Antes, siempre se libraba de los trabajos más difíciles y sucios. Ahora, al revisar la nueva lista de tareas, vio su nombre en múltiples proyectos, lo que representaba el doble de la carga de trabajo de los demás. Liam lo consideró profundamente injusto. Tomó la lista de turnos y entró furioso en la oficina del supervisor para quejarse. Señor, ¿quién hizo el horario? Está totalmente desequilibrado. Exijo que lo cambie. El supervisor vio que era Liam y tomó un sorbo lento de su café. Señor Anderson, me temo que no puedo cambiar la lista. Las tareas se rotan entre todos. ¿En qué sentido es injusto? Al escuchar su respuesta evasiva, Liam se enfadó. Debes haberlo olvidado. El oficial Vance dio órdenes específicas de que yo quedara exento de trabajos pesados. En cuanto mencionó el nombre de Chloe, recuperó la confianza. Su relación con ella había garantizado que todos, desde el supervisor hasta el alcalde, lo trataran con respeto. El oficial Vance sí dijo eso, pero esta es una nueva lista y las asignaciones se decidieron por votación entre los voluntarios. No puedo simplemente cambiarla. Además, los demás ya han estado cubriendo tu parte del trabajo durante bastante tiempo. Eres el único que se lleva el mérito sin hacer nada. Si tienes algún problema, habla con el agente Vance. La confianza de Liam flaqueó. Nervioso, se retorció el dobladillo de la camisa, con un destello de resentimiento en los ojos. Había intentado hablar con Chloe desde aquel día en la clínica, queriendo exigirle que le explicara por qué yo estaba en la universidad en lugar de él, pero ella lo había estado evitando. Liam salió del despacho derrotado. Los demás voluntarios, que ya le tenían manía, vieron que su queja había fracasado e inmediatamente empezaron a murmurar entre ellos. Ya ves, todo se paga. No hace nada en todo el día y se lleva todo el mérito. Ya es hora de que aprenda lo que es trabajar de verdad. Cuéntame. Se cree muy importante, pero siempre pensé que había algo raro entre él y el agente Vance. No lo vas a creer, pero ¿sabes qué? Los padres de Ethan los pillaron a él y a Chloe. Medio pueblo lo vio. Ahora el agente Vance ni siquiera le dirige la palabra. A ver qué tan satisfecho está ahora. No me extraña que lo salvara a él en lugar de a su propio prometido durante la inundación. La verdad siempre sale a la luz. Sus voces eran bajas, pero el sonido de sus risitas era agudo y claro. Liam, que estaba a poca distancia, oyó cada palabra. Lo consumía una mezcla de ira y vergüenza, pero no pudo decir nada. Era cierto. Chloe lo estaba ignorando. Tras días de tormento físico y mental, Liam decidió que tenía que ver a Chloe. Se puso sus mejores ropas y fue a sus aposentos. Extrañamente, esta vez nadie lo detuvo. La encontró fácilmente, y ella parecía estar esperándolo. Una inexplicable sensación de pavor se apoderó de Liam. Chloe parecía diferente. Liam, comenzó ella en voz baja. ¿Qué soy para ti? Para ser más directo, ¿alguna vez me amaste?
Su pregunta lo tomó por sorpresa, pero sabía que debía responder con cuidado. Chloe, ¿por qué preguntas eso? Claro que mis sentimientos por ti son reales. ¿Por qué si no te habría seguido hasta este lugar tan miserable? ¿Sabes cuánto odio vivir así? Mientras hablaba, se le llenaron los ojos de lágrimas, dándole un aspecto frágil y sincero. Chloe soltó una risita sin gracia. ¿En serio? ¿Viniste por mí? Sin decir nada más, cogió una cajita de madera de su escritorio y se la arrojó. La esquina de la caja le golpeó la sien, haciéndole sangrar. Gritó de dolor y conmoción. Chloe, ¿me has pegado? Deberías ver lo que hay dentro, dijo ella con voz fría y sin ninguna calidez. Ignorando el dolor punzante, Liam se apresuró a recogerlo. Con manos temblorosas, abrió la caja y vio su propio diario dentro. Sintió que las fuerzas le abandonaban las piernas y se desplomó en el suelo. Sabía perfectamente lo que contenía, incluyendo el verdadero motivo por el que se había ofrecido voluntario para esta misión. Chloe, no quise mentirte, suplicó. Sabes que mi familia tenía que enviar a alguien, y cuando supe que estaría contigo, me alegré de verdad. Y esa otra chica, fue un montaje de mis padres. No tenía nada que ver conmigo. La sangre le corría por la cara mientras se arrastraba por el suelo, implorando su perdón. Chloe lo miró y sintió una profunda decepción. Aquella criatura patética no se parecía en nada al hombre que creía conocer. Se acercó y se agachó frente a él, sujetándole la barbilla con tanta fuerza que pensó que se le rompería la mandíbula. Dijiste que viniste por mí, así que hice todo lo que me pediste. Dijiste que querías ir a la universidad, así que arriesgué mi carrera para robarte una carta de admisión. Liam, ¿alguna vez me has dicho la verdad sobre algo? Abrió los ojos de golpe y su rostro palideció como la muerte. Chloe, te juro que mis sentimientos por ti eran reales. Por favor, tienes que creerme, suplicó, agarrando el dobladillo de su uniforme. ¿Cómo puedo creerle a un hombre al que le da igual si alguien vive o muere? Dejó de suplicar y su expresión se ensombreció. ¿Y tú? No cumpliste tu promesa. Ahora Ethan está en la universidad mientras yo me pudro en este infierno. Decías que no lo amabas, pero te desesperaste cuando desapareció. No eres mejor que yo, Chloe. Eres igual de despiadada y manipuladora. ¿Quién eres tú para juzgarme? Chloe soltó lentamente su barbilla y le dio una fuerte bofetada. El golpe lo derribó y sintió el sabor de la sangre. Odias tanto estar aquí en el campo, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué? Puedo asegurarme de que nunca te vayas. Tus padres están deseando que te cases, ¿no? Seguro que puedo encontrarte un buen matrimonio estable aquí mismo en la ciudad. Entonces ya no tendrían que preocuparse. No, no quiero eso. Tengo que volver a la ciudad. Por favor, Chloe, te lo suplico. Solo esta vez, por favor, déjame ir, gritó. Pero Chloe no le dio esa oportunidad. Simplemente ordenó a 2 de sus hombres que lo escoltaran fuera. Liam forcejeó y se resistió, gritando maldiciones mientras se lo llevaban a rastras. Eres un monstruo, Chloe Vance. ¿Te las vas a ver conmigo? ¿Mamá? Tus órdenes de traslado a Boston han sido aprobadas. Aquí tienes los papeles. Si pudieras firmar aquí. ¿Cuándo te gustaría partir? Resérvame un billete en el próximo tren disponible. Chloe soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Caminó hacia la ventana, mirando los papeles del traslado aprobados que tenía en la mano, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Había presentado la solicitud de traslado en cuanto supo que yo estaba en la universidad, pero llevaba semanas en trámite. Ahora, con la orden oficial en la mano, por fin podía ir a Boston. De vuelta en su habitación, Chloe preparó una pequeña bolsa. Mientras ordenaba una estantería, encontró una pequeña fotografía. Era de nosotros 2. En la foto, yo estaba ligeramente inclinado hacia ella, con una amplia sonrisa de felicidad en el rostro. Era la primera foto que nos tomábamos juntos. Le rogué que me la tomara hasta que finalmente, a regañadientes, accedió. Le di la copia después. Al verla ahora, la invadió una oleada de recuerdos. Guardó con cuidado la fotografía en su bolsillo.
Contemplando su reflejo en el espejo, hizo una promesa silenciosa. Esta vez, no me dejaría escapar. Solo después de que me hube marchado por completo se dio cuenta de que sus propios sentimientos habían cambiado. A primera hora de la mañana siguiente, Chloe tomó el primer tren a Boston, con el corazón lleno de anticipación y ansiedad. Nada más llegar, se dirigió directamente al campus de mi universidad. Como ya sabía cuál era mi carrera y mi residencia, se registró en la recepción y esperó fuera. Mientras los estudiantes iban y venían, una creciente sensación de pánico comenzó a apoderarse de ella. Se dio cuenta de que en realidad tenía miedo de volver a verme. Vio a alguien parecido a mí de espaldas y se apresuró a alcanzarlo, gritando, «Ethan». El joven se giró con expresión confusa. Tenía la misma complexión y el mismo color de pelo, pero no era yo. Chloe se dio cuenta de su error, murmuró una disculpa y volvió a su sitio. Allí se quedó durante horas, esperando hasta que cayó la noche, pero yo nunca aparecí. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, me vio acercarme desde el otro extremo del patio. «Ethan», gritó en voz baja. Mi compañero de habitación, Mike, la oyó y se giró para mirar. «Oye, Ethan. Creo que esa persona de allá te está buscando». Hice una pausa, siguiendo su mirada. Al ver a Chloe allí parada, fruncí el ceño. ¿Qué hacía ella aquí? Creía que no podía abandonar su puesto. ¿Tenía algo que ver con Liam otra vez? Seguro que descubrieron que la carta era falsa y vino a enfrentarme. Pero este era mi sitio, el que me había ganado. No tenía nada que ver con ninguno de los dos, y no tenía ninguna intención de meterme en una pelea sin sentido. Agarré a Mike del brazo y lo guié hacia nuestra residencia. «Vamos», le dije. «No la conozco». Mi voz era fría y ni siquiera miré a Chloe. Por supuesto, Chloe me oyó. Se quedó paralizada, clavada en el sitio. Intentó seguirla, pero el vigilante de la residencia la detuvo. Chloe jamás había sido tratada con tanto desdén, pero al pensar en lo que me había hecho, tuvo que admitir que se lo merecía. Tras llegar a esta conclusión, Chloe se dio la vuelta y se alejó del campus con renovada determinación. Había llegado hasta allí. Tendría paciencia. Ella encontraría la forma de hacerme cambiar de opinión. De vuelta en nuestra habitación, Mike se asomó inmediatamente a la ventana para enterarse de todo. «Tío, qué guapa era esa mujer». ¿De verdad no la conoces? Parecía que sí. ¿Es tu novia o algo así? Ustedes dos se pelearon. Su ráfaga de preguntas me dejó sin palabras. La verdad es que mi historia con Chloe era complicada. Durante años estuve enamorado de ella, pero ella solo tenía ojos para Liam. De repente, se acercó mucho a mí, incluso aceptó casarse conmigo, todo para robarme la plaza en la universidad para él. En mi vida anterior, su plan funcionó a la perfección. Pero esta vez, me había desviado por completo del guión. ¿Qué era Chloe para mí ahora? ¿Mi exesposa de una vida olvidada? ¿Mi exnovia? ¿Una desconocida a la que no quería volver a ver? Ninguna de esas etiquetas me convencía, y desde luego no podía contarle a Mike la verdad sobre mi renacimiento. «Ya no estamos juntos», dije finalmente. «No quiero saber nada de ella. Probablemente está aquí solo porque no puede aceptar que se acabó». Fue la mejor explicación que se me ocurrió. Al ver mi expresión de dolor, Mike tuvo la sensatez de cambiar de tema. «Oye, tío, lo siento», dijo. Solo estaba siendo curiosa. No quería sacar un tema delicado. No nos conocíamos desde hacía mucho, pero ya me daba cuenta de que Mike era así. Así que no me lo tomé a pecho. Le resté importancia con un gesto, diciéndole que no pasaba nada. Estaba a punto de hacer la cama cuando oí al residente llamarme desde la planta baja. Llamada telefónica para Ethan Miller, habitación 601. Dejé lo que estaba haciendo y bajé corriendo al teléfono del pasillo. Un segundo después, una voz familiar sonó al otro lado del auricular. «Soy yo». «¿Por qué fingiste no conocerme hoy?» Era Chloe, claro. Conociéndola, no lo dejaría pasar tan fácilmente. «¿Llamas por la carta de aceptación?» «Sí, las cambié. Pero que quede claro, la carta era mía desde el principio».
No me importan las promesas que le hiciste a Liam, solo estaba recuperando lo que me pertenecía. Mantuve la voz firme, como si estuviera hablando de un negocio. Ethan, te equivocas. No vine aquí para eso. Solo quería verte. Me invadió una punzada de confusión. No lograba entender qué pretendía. Bueno, ya me han visto. Si esto no tiene que ver con la carta, entonces no hay nada más que decir. Y si sí, ya he dicho lo que tenía que decir. Deja de meterte en mi vida. El compromiso se ha roto. Pero antes me querías tanto. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, seguidas de un pesado silencio al otro lado de la línea. Había venido desde tan lejos por una sola razón, para oírme decirle que aún la amaba. Una sola palabra de confirmación habría bastado. Pero solo obtuvo silencio. Un silencio tan prolongado que empezó a preguntarse si le había colgado. Con cada segundo que pasaba, su corazón latía más rápido. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, volvió a oír mi voz. Chloe, te amé. Te amé de verdad, de verdad. Me puse eufórica cuando aceptaste casarte conmigo. Incluso cuando me di cuenta de que todo giraba en torno a la carta de aceptación, jamás pensé en hacerte daño. Solo quería recuperar mi vida. Entiendo que amas a Liam. Lo amas tanto que estabas dispuesta a casarte conmigo por él. Pero, ¿alguna vez te paraste a pensar en lo injusto que fue eso para mí? Fue injusto desde el momento en que él llegó a tu vida. ¿Verdad que sí? Ella lo había planeado todo. Creía estar enamorada de Liam, que su felicidad era lo único que importaba, incluso a costa de la suya. Solo después se dio cuenta de que, para él, ella no era más que un instrumento a su servicio. Y solo después de que me fui, empezó a valorar mi devoción. Pero, al fin y al cabo, ¿acaso no me había utilizado ella también? Ahora no podía aceptar las consecuencias, igual que no podía aceptar que la hubiera dejado ir de verdad. Era terca, se negaba a rendirse hasta obtener la respuesta que quería. Ethan, ¿podemos vernos, por favor? ¿Podemos hablar cara a cara? Ya no somos nosotros, Chloe. Déjalo ir. Mi voz denotaba impaciencia. No entendía cómo sus sentimientos podían cambiar de repente. Cuando no me quería, podía jugar con mi vida a su antojo. Y ahora que había decidido que sí, ¿se suponía que debía olvidarlo todo y empezar de cero? Chloe, por favor, déjame ir. Solo quiero vivir mi vida. Esa frase destrozó cualquier esperanza que pudiera haber albergado. Sintió como si despertara de un largo sueño, un vacío inmenso y abrumador invadiendo su mente. Colgó el teléfono aturdida y se desplomó en la cama. Por primera vez en su vida, Chloe se sintió verdaderamente perdida. Ya no sabía qué quería. Le recordó a cuando era niña y le preguntaba a su madre por qué tenía que dejarlos. Su madre no le dio una respuesta clara, solo le dijo que lo entendería cuando fuera mayor. Chloe aún recordaba la mirada de su madre, una mezcla de resignación y paz. Se sintió de nuevo como aquella niña, desesperada por una respuesta que no podía tener. Chloe durmió muchísimo tiempo, sin despertar hasta la tarde siguiente. Le dolía la cabeza, y al abrir los ojos y observar su entorno, la invadió una fuerte sensación de desorientación. ¿No se suponía que estaba en su lecho de muerte, pronunciando sus últimas palabras? ¿Por qué estaba allí? Se levantó y se miró en un espejo, el rostro que la miraba era joven. Tocó su piel tersa con incredulidad y luego miró el calendario de la pared. Se preguntó si estaba soñando, pero todo parecía demasiado real. Su cabello ya no era gris. Era como si tuviera 25 años otra vez. Pero eso no podía ser cierto. Un instante antes, había estado muriendo. Mientras intentaba comprender lo sucedido, un torrente de recuerdos, recuerdos que no eran suyos, inundó su mente. Se desarrollaban como escenas de una película. Su boda conmigo, el nacimiento de nuestros hijos, ella en su lecho de muerte, contándome su último deseo. Le llevó medio día asimilarlo todo, comprender que esos no eran sus recuerdos, sino los de otra persona. Era una vida que no había vivido, pero que de algún modo había experimentado. Fue como si le hubieran mostrado un futuro que pudo haber sido. Y a esa versión de mí en esa visión, él lo sabía todo.
Por eso la había rechazado tan rotundamente. Por eso sabía dónde encontrar su carta de aceptación. De repente, todo cobró sentido. Ya lo había vivido antes. Por eso había cambiado tanto. Un remordimiento abrumador y desgarrador inundó a Chloe. Lo que había hecho, lo que iba a hacer, era imperdonable. Me había suspendido por completo. Como estudiante de arquitectura, nuestras tareas solían ser bastante específicas. Esta semana, por ejemplo, cada uno de nosotros tenía que dibujar un edificio de Boston que nos pareciera interesante. Mike era el único otro estudiante de arquitectura en mi residencia, pero se había ido a casa el fin de semana. Así que decidí pasar el fin de semana explorando la ciudad y buscando un tema para mi boceto. Como era nueva en la zona, no me alejé mucho. Me mantuve principalmente en las calles principales y pregunté direcciones por si acaso. A lo lejos, vi a alguien tomando fotos cerca del estanque en el jardín público. Al acercarme, me di cuenta de que era Jessica. Justo entonces, se giró, me vio y se acercó sonriendo. Ethan Miller. Recuerdo tu nombre, dijo. Su franqueza me hizo reír. Jessica Reed. También me acordé de la tuya. De hecho, creo que la oí incluso antes de conocernos. Parecía algo confundida. Nos habíamos cruzado un par de veces en el campus desde la orientación, pero recordaba perfectamente que nos habíamos conocido en la puerta principal. Le sonreí con aire misterioso y luego señalé la cámara que tenía en las manos. ¿Es tuya? Ella asintió. Tengo un proyecto que requiere algunas fotos, así que la traje. ¿Y tú? No me digas que también estás aquí para hacer la tarea. Le dediqué una sonrisa cansada. ¿Qué otra razón tendría para estar aquí en un fin de semana tan bonito? La luz es perfecta hoy, dijo de repente, mirándome fijamente. Déjame sacarte unas fotos. Puedo revelarlas y darte las copias. Había un brillo en sus ojos que hacía imposible negarme. Me quedé de pie, incómodo, a la orilla del agua. Por alguna razón, siempre me sentía un poco cohibido a su lado. Pero Jessica fue paciente y me dio indicaciones con delicadeza hasta que me relajé. Me encontré sonriendo con naturalidad para su cámara. Sus halagos directos me hicieron sonrojar y sentí como se me calentaban las orejas. Rápidamente busqué la manera de cambiar de tema. Probablemente debería empezar con mi tarea. Necesito encontrar un buen sitio para dibujar. Pareció un poco sorprendida por mi brusquedad. Luego, al notar mi rostro sonrojado, pareció algo avergonzada. Bueno, ¿quieres que volvamos juntos al campus cuando termines? Se está haciendo tarde y no me gusta volver caminando solo en la oscuridad. Vale. Te veo allí cuando termine, dije, dándome la vuelta rápidamente. Tras terminar mi boceto, emprendimos el camino de regreso al campus. Entablamos una conversación amena y descubrí que tenía una forma fascinante de ver el mundo, completamente distinta a la impresión inicial que me había causado. Al principio la había catalogado como una persona muy seria y estricta. Pero descubrimos que coincidíamos en muchísimas cosas, y su conocimiento de nuestra área común era impresionante. Justo cuando nos acercábamos a la puerta principal de la universidad, una figura familiar llamó mi atención. Era Chloe. Había vuelto. Creí haber sido muy clara la última vez. ¿Qué querría ahora? La sonrisa se me borró del rostro. Jessica, que caminaba a mi lado, notó mi cambio de expresión y siguió mi mirada hasta ver a Chloe acercándose. Instintivamente di un paso atrás, y Jessica se colocó ligeramente delante de mí, protegiéndome de la vista de Chloe. Ethan, ¿quién es esa? Al ver el gesto protector de Jessica, la expresión de Chloe se ensombreció. Por fin había empezado a comprender la verdad sobre lo que había pasado entre nosotros. No iba a dejar que nadie más se interpusiera en su camino. Al no responder, Chloe se acercó a mí y extendió la mano hacia la mía. Pero Jessica se interpuso en su camino, bloqueándole el paso. Jessica miró de reojo el rostro decidido de Chloe y luego me miró a mí. Ethan, ¿quién es ella? Es solo alguien que conocía, dije con voz fría y distante, dejando claro que no quería tener nada que ver con ella. Es mi prometido, espetó Chloe, apartando el brazo de Jessica. ¿Y tú quién eres? Al oír la palabra,
prometido, una fugaz sorpresa cruzó el rostro de Jessica. No dijo nada, pero sus ojos volvieron a mí, esperando una explicación. ¿Quieres que me quede?, preguntó en voz baja. Suspiré. Conocía a Chloe. Huir no solucionaría nada. Tenía que enfrentarla. Llámame si me necesitas, dijo Jessica, alzando la voz lo suficiente para que Chloe la oyera. Le dirigió a Chloe una última mirada cautelosa antes de alejarse. Chloe estaba claramente agitada, y Jessica no iba a dejarme completamente a solas con ella. Jessica retrocedió unos pasos, esperando tras una esquina cercana. Chloe la miró con fastidio, pero cuando volvió a mirarme, su expresión se suavizó. ¿Es amiga tuya?, preguntó, claramente fija en Jessica. Su repentina preocupación por las apariencias me pareció ridícula. Cuando estaba comprometida conmigo, no tenía problema en seguir con Liam. ¿Por qué esta repentina obsesión con las etiquetas? ¿Quién es Chloe no es asunto tuyo? Creo que fui claro la última vez. ¿Por qué estás aquí? Su insistencia era agotadora, y mi voz denotaba cansancio. Mi silencio sobre Jessica claramente la incomodaba. Solo quiero hablar, dijo con voz sincera. Creo que ahora entiendo que salió mal entre nosotros. Todo lo que pasó antes fue culpa mía. Te hice daño. Nunca debí haberle dado tu carta a Liam. Por favor, ¿puedes confiar en mí una vez más? Iré a hablar con tus padres. Podemos arreglarlo todo. Te prometo que esta vez no te defraudaré. Habló con una pasión desesperada, con la mirada suplicante. Chloe, nunca me casaré contigo. Si solo viniste a decir eso, entonces se acabó. Me di la vuelta para irme. Ethan, ¿lo has olvidado todo? Me gritó. ¿No hubo ningún momento feliz en nuestra vida juntos? Sus palabras me dejaron helado. Me giré, incrédulo. ¿Cómo puedes saber eso? Yo tengo esos recuerdos. No parecen reales, pero sé que ocurrieron. Incluso recuerdo los nombres de nuestros hijos. Ethan, tú también lo recuerdas, ¿verdad? Su voz denotaba culpa. Al fin y al cabo, ella fue la culpable de todo. ¿Y qué si lo hago?, repliqué. Chloe, ¿de verdad crees que debería importarme lo que sienta una mujer cuyo último arrepentimiento fue casarse conmigo? Mi expresión se endureció mientras la miraba fijamente a los ojos. La humillación de aquella vida aún estaba muy presente en mi mente. Mis propios hijos me despreciaban. Mi esposa pasó 50 años lamentando haberme conocido. Solo por eso, jamás podría perdonarla, y mucho menos volver a casarme con ella. Pero sé que me equivoqué, susurró con voz temblorosa. Ahora lo sé con certeza. Se veía tan frágil, tan completamente derrotada, como si fuera a desplomarse allí mismo. Chloe, dije, suavizando un poco la voz, no me arrepiento de haberte amado, ni me arrepiento de haberte dejado ir. El pasado es pasado. No voy a volver a pasar por eso. Ahora tengo mi propia vida. Por favor, que esta sea la última vez que vengas a buscarme. Tengo que irme. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Chloe empezó a seguirme, pero el guardia de seguridad del campus, a quien Jessica había parado discretamente, se interpuso en su camino y le pidió su carné de estudiante. Se vio obligada a quedarse allí de pie, mirándonos marchar, completamente impotente. Jessica y yo caminamos en silencio un rato, sin mencionar lo que acababa de suceder, aunque sabía que debía haber oído algo. Finalmente, rompí el silencio. Gracias por lo que hiciste allí. Sé que solo te preocupabas por mí. No me des las gracias. Tú también me ayudaste, ¿verdad? Respondió con sinceridad, señalando su bolsa de la cámara. Gracias a ti, conseguí unas fotos de retrato estupendas para mi proyecto. Su tono era amable y respetuoso. Era evidente que no tenía intención de entrometerse en mi vida personal, y se lo agradecí. Aunque esa amiga tuya parece un poco intensa, añadió. Si alguna vez necesitas apoyo cuando salgas del campus, avísame. Su oferta me conmovió. Conociendo a Chloe, era muy probable que volviera. De acuerdo, dije con una leve sonrisa. Acepto tu oferta.
Me acompañó hasta mi residencia antes de despedirnos. Mientras la veía alejarse, me di cuenta de lo fácil que había sido confiar en ella. Tal vez fue su personalidad, o tal vez simplemente lo a gusto que me sentí en su presencia. Sentí que hoy había conocido a la verdadera Jessica. De vuelta en mi habitación, dejé mi cuaderno de bocetos sobre el escritorio. Mike, que acababa de regresar, lo cogió enseguida. Oye, esta composición está genial. Sabía que se burlaba de mí por algo más que el dibujo, así que intenté cambiar de tema. ¿Cuándo volviste? Ni siquiera te oí entrar. Mike no lo aceptó. No cambies de tema. Te vi. Una chica te acompañó hasta la residencia. Parecía de cursos superiores, quizás de nuestro departamento. Cuéntamelo todo. ¿Quién era ella? ¿Cómo es posible que no supiera nada de esto? Su voz, altísima, enseguida llamó la atención de mis otros dos compañeros de piso, siempre dispuestos a chismorrear. Los tres me rodearon, y no sabía si reír o llorar. Viendo que no iban a dejarlo pasar, les conté toda la historia, desde cómo conocí a Jessica durante la orientación hasta encontrarme con ella hoy en el parque. Intenté restarle importancia, pero estaban convencidos de que omitía los detalles más jugosos. Tuve que prácticamente jurar que decía toda la verdad antes de que finalmente me dejaran en paz. Al regresar de la universidad ese día, Chloe estaba aturdida. Su mente estaba constantemente inundada de imágenes mías, algunas de nuestros encuentros recientes, otras de aquella otra vida que se sentía igual de real. Se volvió apática y distraída. Su segundo al mando, muy preocupado, la llevó a un hospital para que le hicieran una serie de pruebas, pero no encontraron nada malo. Los médicos le recetaron sedantes a petición suya, pero no parecieron surtir efecto. Mientras la ayudaba a caminar, su subordinado habló con cautela. Señora, el cuartel general solicita su regreso a su puesto. Mi trabajo aquí no ha terminado, respondió ella con voz firme. No voy a volver. Lo intentó de nuevo. Señora, también está el asunto de una denuncia anónima. Alguien informó que usted manipuló la carta de aceptación de Ethan Miller. No hay pruebas, así que no ha causado ningún problema oficial, pero ¿quién fue la fuente? Chloe no se sorprendió. Además de Liam, ¿quién más estaría tan deseoso de verla caer? Caminó hacia la ventana, observando el ajetreo de la gente en la calle. Tras un largo rato, cambió de opinión. Iba a regresar. Su subordinada supuso que quería decir que por fin acataría las órdenes y volvería a su puesto oficial, pero no era eso lo que tenía en mente. Iba a regresar al pueblo, sola y sin que nadie lo supiera. Permítame acompañarla, señora. Me preocupa tu estado actual. Pero ella ya había tomado la decisión y él no podía hacer nada para cambiarla. Así que Chloe emprendió el viaje de regreso a nuestro pequeño pueblo, completamente sola. Al empacar, dejó sus medicamentos. Solo se llevó algo de ropa y la pequeña fotografía que ahora llevaba consigo a todas partes. Era su posesión más preciada, el único vínculo tangible que me quedaba. Cuando llegó, fue directamente a mi antigua habitación. Estaba cubierta de polvo, intacta desde que me fui. Encontró una escoba y un trapo y, con infinita paciencia, limpió toda la habitación hasta dejarla impecable. No sabía por qué, pero de vuelta en Boston, su mente había sido un torbellino de recuerdos. Aquí, en esta habitación tranquila, su corazón por fin empezó a calmarse. Una suave brisa entró por la ventana abierta y un pequeño trozo de papel doblado salió volando por el marco. La cogió y reconoció mi letra. Le tembló la mano al desplegarla. Escrito en el papel una y otra vez había un solo nombre, Chloe Vance. Cada letra estaba cuidadosamente escrita, a la perfección. El corazón secreto de un chico al descubierto en un trozo de papel. La había amado tanto, y ella ni siquiera se había dado cuenta. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Permaneció allí, en mi habitación vacía, durante un largo rato, hasta poco antes del amanecer. Luego se marchó, tomando el tren nocturno de regreso a Boston. Le pidió a su subordinada que presentara una nueva solicitud en su nombre, una solicitud para ser voluntaria en un despliegue de alto riesgo en primera línea. Al final del formulario, su firma, Chloe Vance, estaba escrita con letra firme y pulcra.
Después de terminar los exámenes finales, Mike insistió en que saliéramos a celebrar. Nuestros compañeros de piso estuvieron de acuerdo enseguida y encontramos un pequeño restaurante cerca del campus. No nos conocíamos desde hacía mucho, pero al tener la misma edad y vivir juntos, nos habíamos hecho amigos rápidamente. Mike, en particular, había sido muy abierto desde el primer día, contándonos todo, desde su vida hasta los detalles de su amor platónico de toda la vida. Siempre que surgía el tema del amor, solía quedarme callada y escuchar las bromas de los demás. Pero esta noche, por alguna razón, no lo hice. Simplemente solté que había estado comprometida una vez, pero que fui yo quien rompió el compromiso. La animada charla en la mesa se apagó de inmediato. Mike y los otros dos se me quedaron mirando, sin saber qué decir. Ofrecerles el pésame no me parecía correcto, pero guardar silencio me parecía insensible. Tras un incómodo silencio, Mike fue el primero en hablar. Miren, no sé toda la historia, dijo, pero sé que Ethan es un buen tipo, así que cualquier mujer que le haya hecho cancelar la boda debe ser mala influencia. ¿Verdad, chicos? Los demás enseguida se sumaron a la conversación. Mike tiene razón. Simplemente tuviste mala suerte, amigo. Sí, si yo fuera ella, me estaría arrepintiendo ahora mismo. Me preocupaban sus reacciones. Desde que Chloe empezó a frecuentar el campus, los rumores no paraban de circular. Algunos decían que yo era un desagradecido que había dejado a su prometida de pueblo en cuanto entró en una buena universidad. Otros decían que era un infiel, y un rumor particularmente desagradable afirmaba que tenía esposa e hijos en casa que habían venido a buscarme, pero mis compañeros de piso nunca me habían mencionado nada de eso. De hecho, había oído que incluso me habían defendido a mis espaldas. Ahora estaba claro que no se habían creído nada. Habían confiado en mí incondicionalmente. Me empezaron a arder los ojos. Gracias, chicos, dije. Mi voz suena un poco ronca. Gracias por creerme. La verdadera razón por la que cancelé fue porque ella quería que renunciara a mi plaza en la universidad, y no quise hacerlo. ¿Ves? Te dije que era un peligro, exclamó Mike. Pero bueno, ya estás aquí, estás viviendo tu sueño y nos tienes a nosotros, así que no te preocupes. Si esa mujer vuelve a aparecer por aquí, la echaremos personalmente. En ese momento, sentí como si me quitaran un gran peso de encima. Toda la ira y la frustración que había estado cargando por mi relación con Chloe, todo el dolor de los rumores, empezó a desvanecerse. Sentía que, dijera lo que dijera, nadie me creería. Pero ahora me daba cuenta de que tomar la decisión de defenderme había sido el primer paso real que había dado hacia mi nueva vida. Con ese pensamiento, una sensación de paz me invadió. Oye, Ethan, dijo Mike, señalando por la ventana. Creo que ese estudiante de último año te está esperando abajo. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo, vi a Jessica cerca de la entrada. De repente recordé que se había ofrecido a prestarme algunos de sus apuntes antiguos. Bajé corriendo a recibirla. Jessica, lo siento mucho. ¿Me has estado esperando mucho tiempo? Se me había olvidado por completo que venías. Ella solo sonrió. ¿Por qué siempre eres tan formal conmigo? Acabo de llegar. Me entregó una carpeta gruesa. Encontré las notas que me pediste y añadí algunas otras cosas que pensé que te podrían interesar. Vale, gracias, dije, a pesar de que me pidió que no fuera tan educado. Ah, y por cierto, añadió con cierta incomodidad, mandé revelar esas fotos. Las guardé en la carpeta para ti. No fue hasta que regresé a mi habitación y encontré la carta junto a las fotos que comprendí por qué parecía tan nerviosa. Los siguientes 3 años pasaron volando. Me gradué y, por suerte, a Jessica y a mí nos asignaron trabajos en la misma ciudad. El primer día de trabajo, lo hicimos oficial, dándole por fin una respuesta adecuada a la pregunta que me había hecho en su carta. Jessica nunca supo que mi largo silencio tras leer su carta no era un rechazo. Solo quería asegurarme de tener un futuro que ofrecerle antes de comprometerme. Por eso esperé hasta que ambos tuviéramos trabajo. Cuando llegaron las fiestas de ese año, decidí que finalmente era hora de volver a casa. Hacía años que no volvía de vacaciones. Al principio, mis padres se enfurecieron conmigo por romper el compromiso,
Pero después de lo que presenciaron aquel día en la clínica, su enfado se transformó en culpa. Respetaron mi distancia y nunca me presionaron para que volviera. Esperaba que la visita fuera incómoda, marcada por el pasado, pero sentado a la mesa con mis padres, solo sentí la reconfortante calidez de estar en casa. A mitad de la cena, mi madre sacó el tema de mi vida amorosa. No te haces más joven, Ethan, dijo con dulzura. Si has conocido a una buena chica, deberías pensar en sentar cabeza. Ya me lo esperaba. Le serví otra ración de verduras en el plato. Mamá, ya estoy saliendo con alguien. Fuimos juntos a la universidad y ahora trabajamos en la misma ciudad. Mis padres se pusieron contentísimos al oír la noticia. Menos mal que no acabaste con esa tal Vance, exclamó mi padre, ganándose un codazo de mi madre. No hables mal de los muertos, Siseo. La verdad es que has bebido demasiado y estás diciendo tonterías. Oír el nombre de Chloe de nuevo me produjo un escalofrío. ¿Muerta? Después de aquella última conversación, después de que me contara sus recuerdos, no la volví a ver. Conforme se acercaba la graduación, dejé de pensar en ella. Ni siquiera cuando hablaba con amigos de mi ciudad natal, su nombre salía a relucir. Nuestro pasado compartido se sentía como un sueño lejano y borroso, algo que apenas podía vislumbrar con claridad. El nombre Chloe Vance me sonaba a personaje de una película antigua que había visto hacía mucho tiempo. Recordaba la trama, la escena final, incluso la composición de las tomas, pero el nombre de la protagonista se me escapaba de la memoria. Había asumido que, tras nuestra última conversación, por fin seguiría adelante con su vida. En cuanto a Chloe, ya no sentía casi nada. Cualquier resentimiento que pudiera haber albergado se había desvanecido hacía tiempo. Al fin y al cabo, no se puede odiar a alguien a quien ya no se ama. Quizá fueron sus constantes traiciones, o quizá fue aquella noche en que decidió salvar a Liam sin dudarlo un instante. Fuera lo que fuese, algo dentro de mí simplemente se había dado por vencido con ella. No insistí a mis padres para que me dieran detalles. Simplemente terminé de cenar en silencio. Mi padre, al darse cuenta de su error, cambió rápidamente de tema. Al ver que no parecía molesta, se relajaron. Después de cenar, mi madre sacó un puñado de bengalas y me las dio. Recuerdo cuánto te gustaban, dijo. Las miré, a punto de decirle que ya no me interesaban, pero la mirada esperanzada en sus ojos me detuvo. Las tomé y se las di a los niños del vecindario que jugaban en el patio. Coloqué con cuidado un pequeño petardo a una distancia prudencial, encendí la mecha y volví corriendo. Mientras observaba las chispas volar, por alguna razón, quizá porque acabábamos de hablar de ella, mi mente divagó hacia una celebración navideña de hacía muchos años. Acababa de terminar una tarea que me habían asignado cuando vi a Chloe salir con los brazos llenos de petardos. La llamé preguntándole a dónde iba, pero no respondió. Simplemente me metió un puñado de bengalas en la mano y se marchó a toda prisa. Era la primera vez que encendía fuegos artificiales, y la noche en que me di cuenta de que estaba enamorado de ella. Pero eso fue hace una eternidad. Al enterarme de su fallecimiento, sentí una breve punzada de tristeza, un lapsus momentáneo, y luego, nada. Todo parecía como si le hubiera ocurrido a otra persona, hacía muchísimo tiempo. De repente, oí una voz que me llamaba por mi nombre. Me giré y se me aceleró el corazón. Era Jessica. Me froté los ojos, convencida de que me lo estaba imaginando. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sintiendo de repente que me ardían los ojos. A lo lejos, los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno, y en mi corazón, algo igual de brillante y hermoso cobró vida. Gracias a mi buen rendimiento académico y mi dedicación, mis profesores me tomaron cariño. Tras finalizar mis prácticas de posgrado, me ofrecieron un puesto de profesor en la universidad. Estaba eufórico. Era un sueño que jamás me habría atrevido a tener en mi vida anterior. Mi vida se volvió más ajetreada, pero sentía una profunda paz y plenitud. Sentía que por fin estaba aprovechando la segunda oportunidad que me habían dado. Rechazar un matrimonio tóxico, obtener una educación universitaria, todo lo que había sido imposible en mi vida anterior, ahora era mi realidad. Estaba a punto de llamar a Jessica para compartir la buena noticia cuando una niña se acercó y me entregó un enorme ramo de flores. Me sorprendió,
Pero le di las gracias y las acepté. Mira qué suerte tiene Ethan. ¿Y cuándo es la boda? Me estoy poniendo nervioso por Jessica. Bromeó Leo, uno de mis compañeros. Me sonrojé un poco. No tenemos prisa. Quiero consolidarme un poco más en mi carrera primero. Además, ni siquiera le he propuesto matrimonio todavía. La forma en que te mira cuando viene de visita es intensa, añadió Leo. Lo pensé. Recordé que me impresionó el brillo de sus ojos el día que nos conocimos, pero no me había fijado en nada más. ¿Me estás tomando el pelo? Ya lo vi. Probablemente estás demasiado ocupado pensando en fórmulas arquitectónicas como para darte cuenta, dijo Leo, y salió corriendo antes de que pudiera replicar. Después de que todos se fueron, simplemente negué con la cabeza sonriendo y volví a mi trabajo. La puerta se abrió con un crujido, y suponiendo que era Leo volviendo para seguir molestándome, me preparé para abalanzarme sobre él, pero quien entró fue Jessica. Intenté frenar, pero el impulso me llevó hacia adelante y terminé tropezando con ella. De repente estábamos a centímetros de distancia, mis brazos rodeándola, nuestras miradas fijas. Entonces me di cuenta de que sus ojos eran aún más hermosos de cerca. Cuando se percató de que la miraba fijamente, su rostro se puso rojo carmesí, apartó la mirada rápidamente, ruborizada. Ah, ¿eres tú? Lo siento mucho. Pensé que eras Leo. Solo me estaba tomando el pelo. ¿Qué te dijo para que quisieras atacarlo? Preguntó, riéndose de mi torpe explicación. Te traje sopa, dijo con voz llena de genuina preocupación. Sé que últimamente no has estado comiendo bien. Abrió con cuidado el termo y me dio una cuchara, pruébalo. Lo preparé justo como te gusta. Le di un sorbo, estaba delicioso. Leo ya me contó lo que dijiste, continuó en voz baja, y está bien. Puedo esperar. Cuando estés listo para casarte, seré yo quien te proponga matrimonio. Sus palabras me hicieron atragantarme con la sopa. Rápidamente me dio una servilleta mientras tosía, con la cara ardiendo. Te cuenta todo, ¿verdad? Ese chico. Voy a tener una charla seria con él. Te ayudaré, dijo, y su tono sincero me hizo reír. ¿También te contó su condición para nuestro matrimonio? ¿Qué tenemos que comprarle una montaña de esos chocolates importados tan caros? Pregunté, intentando cambiar de tema. Le dije que eso era ridículo. ¿Qué dijiste?, preguntó con los ojos brillantes de diversión. Todo el mundo lo ve clarísimo, dijo en voz baja, apartándome suavemente un mechón de pelo de la cara. Eres la única que no se da cuenta. La miré y sentí una profunda alegría. Después de todo lo que había pasado, jamás pensé que querría volver a casarme. Pero el amor de Jessica, su cariño y apoyo incondicionales, me hicieron cambiar de opinión. De repente comprendí que, incluso si resultaba ser un error, era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Así como aquella noche junto al río había elegido con valentía una nueva vida para mí, ahora la elegía a ella con valentía. Boston era una ciudad de inviernos crudos, pero para mí, cualquier día a su lado era como primavera. 2 años después, en nuestra boda, Leo se irguió orgulloso con los brazos llenos de bombones caros. ¿Lo ves? Te lo dije, dijo con aire de suficiencia. Siempre lo supe. Me encogí de hombros. Da igual. De todas formas, me llevo una parte de tu bono de fin de año. Al ver que estábamos a punto de discutir, Jessica intervino sabiamente, enviando a Leo con los demás invitados. Me acerqué a Jessica. Así que, según tengo entendido, fue amor a primera vista, susurré. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Fingió pensar por un momento. ¿Era tan obvio? Asentí solemnemente. Todos los demás lo veían. Tú eras el único que no se daba cuenta. Ella apartó suavemente el cabello de mi sien. Desde el momento en que te conocí, dijo suavemente, supe que eras diferente. Algo en tu sonrisa, en tus ojos me sentí atraída hacia ti. Al mirarla, sentí una calidez y una plenitud inmensas en el corazón. No solo me había amado, sino que me había ayudado a volver a creer en la vida. Después de la traición y el dolor que Chloe me causó, jamás pensé que sería capaz de confiar en alguien lo suficiente como para volver a amar.
Pero Jessica me mostró lo que era el verdadero amor, la aceptación, comprensión y apoyo. Yo también, dije, tomándole la mano. Desde el momento en que te conocí, supe que eras especial. Gracias por entrar en mi vida. Gracias por darme una segunda oportunidad. Ella sonrió, con los ojos llenos de amor. Debería ser yo quien te agradezca por permitirme formar parte de tu vida. Dedicaré el resto de mi vida a hacerte feliz. Tras la recepción, volvimos a casa caminando de la mano. El cielo nocturno estaba repleto de estrellas y una brisa fresca mecía las hojas. Miré a mi esposa caminando a mi lado y mi corazón se llenó de una gratitud tan profunda que casi me dolía. Había pasado por tanto dolor y traición, pero por fin había encontrado mi felicidad. Jessica me miró con los ojos brillantes. De ahora en adelante, dijo, pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Le apreté la mano. Estaré aquí, siempre. En ese momento, por fin lo entendí. La vida no engaña a quienes luchan por ella. Si eres lo suficientemente valiente como para perseguir la felicidad, al final la encontrarás. Y yo la encontré. Había encontrado la mayor felicidad del mundo, el amor de Jessica.